Hay dos artículos muy interesantes publicados en esta revista Inside Crime en el año 2019, el 22 de abril, que se llama ¿Se formarán grupos de autodefensa en Ciudad de México?, de Parker Eisman, y luego otro de Victoria Dittmar, que fue publicado el año pasado en junio 25, que pregunta ¿qué hay detrás de la reciente ola de violencia en la Ciudad de México? Vamos a empezar por los dos para que vean cómo pues ya prácticamente un año, ¿no? Faltarían 2 meses para llegar al mes de junio 25 prácticamente, y en el que pues vemos que las cosas en lugar de cambiar han ido empeorando. Vean lo que pasaba. Estaba en ese entonces como interino, sustituto, ya ven que se fue el delincuente Miguel Ángel Mancera, el tal Amieva era el que estaba como jefe del cártel del gobierno en la Ciudad de México. Pero miren lo que decía en mayo esta revista. La aparición de 2 cuerpos desmembrados en el centro de la Ciudad de México, el más reciente de una serie de hechos de violencia, contradice declaraciones oficiales que niegan la presencia del crimen organizado en la ciudad y deja al descubierto detalles sobre las nuevas dinámicas de grupos criminales locales. En la madrugada del 17 de junio fueron encontrados 2 cuerpos desmembrados y una narcomanta sobre la avenida Insurgentes, una de las más transitadas de la Ciudad de México. En la manta se leía un mensaje que amenazaba a Jorge Flores Concha, alias El Tortas, presunto líder de la Fuerza Antiunión, una organización que ha sido responsabilizada de asesinar a varias personas vinculadas con la Unión Tepito, uno de los grupos criminales más notorios de la ciudad. El lugar donde ocurrieron los hechos, vean nada más esto, es vigilado por al menos 7 cámaras de seguridad que cubren el punto desde diferentes ángulos, informó el Universal, pero ninguna de ellas logró capturar el momento en el que dejaron los cuerpos y se colgó la manta. A raíz de esto, las autoridades capitalinas investigan la posible participación de miembros de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México en el crimen, algo que pues nunca llegó a más, ¿no? 2 días después de la aparición de la manta, ocurrieron balaceras y ejecuciones en diversos puntos de la ciudad que dejaron al menos 7 muertos. En una conferencia de prensa, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, confirmó que la disputa entre la Unión Tepito y la Fuerza Antiunión es la causa de la reciente violencia de la ciudad. En la ciudad también agregó que cárteles que operan en otros estados, en otros bien lejos de la República, dice, como Jalisco, Guerrero y Morelos, proveen a estos grupos con armas y drogas. Ergo, tienen presencia en la Ciudad de México. Las autoridades de la ciudad tradicionalmente han negado la presencia de grupos del crimen organizado en la capital. Sin embargo, la evidencia muestra que varios grupos locales vinculados a organizaciones con presencia en otros estados del país operan en la ciudad. El centro de la capital de México ha sido por varios años territorio del grupo criminal La Unión, como reportó Inside Crime en 2013. La Unión inicialmente fue conformada por antiguos miembros de la familia michoacana y la organización Beltrán Leiva para hacerle frente al entonces cártel de Tepito y a otros grupos vinculados a los Zetas y al cártel de Sinaloa. La cantidad de bares, discotecas, tiendas y puestos callejeros que abundan en el centro de la Ciudad de México dieron las condiciones perfectas para el auge de la Unión, que se dedica principalmente al narcomenudeo, al cobro de piso o extorsión e incluso a la trata de personas. Estamos hablando de hace un año y las cosas, pues hagan de cuenta que esto lo escribieron ayer, ¿no? El periodista Carlos Acuña, quien cubre esta zona de la capital, explicó que el crecimiento del crimen organizado ha estado entrelazado con la acelerada y descontrolada proliferación de bares y discotecas. Los narcomenudistas operan en varios de estos establecimientos y los dueños generalmente son amenazados y extorsionados por miembros de la Unión. Acuña explica que ha habido casos en donde miembros del personal de estos lugares son contratados por el grupo criminal como halcones o dealers. Muchos de estos establecimientos no pueden denunciar porque ni siquiera tienen licencia para operar. Esto es muy grave, ¿no? En este sentido, la reciente entrada de la Fuerza Antiunión en el AMPA de la Ciudad de México ha sido explicada con al menos 2 teorías. La primera advierte que esta organización surge como un grupo justiciero que le hace frente de manera violenta a las extorsiones a comerciantes por parte de la Unión Tepito. La segunda considera que es en realidad una escisión de la unidad de Tepito que ahora cuenta con el apoyo del cártel Jalisco y se disputa el narcomenudeo y la extorsión en la Ciudad
de México. Pues esta segunda es la que terminó cobrando fuerza, ¿no? Y es la realidad. Lo cierto es que desde el inicio de la lucha entre estos dos grupos, en diciembre de 2017, han ocurrido al menos 7 ejecuciones de miembros de ambos bandos, en donde los cuerpos fueron colocados en la vía pública. La violencia entre grupos criminales en la Ciudad de México no es algo nuevo, pero sí resulta inusual que exhiba en zonas tan concurridas como la Avenida Insurgentes, en donde regularmente hay vigilancia y presencia del Estado. El periodista del Universal, David Flores, quien cubre el crimen organizado en la Ciudad de México, dijo que la continua minimización del problema por parte de las autoridades capitalinas es lo que ha dado fuerza a los grupos criminales en la ciudad para operar. Si un grupo criminal logra colocar cuerpos descuartizados y una narcomanta en un lugar tan vigilado sin ser interceptado, es porque ya subió otro escalón. Sin embargo, el analista de seguridad Jaime López considera que aún es temprano para determinar si esta exhibición de violencia en la Ciudad de México es una tendencia, aunque no descarta esa posibilidad. Pues bueno, hoy se puede afirmar que es así. Es posible que se esté gestando una nueva forma de crimen organizado en la Ciudad de México que es más fuerte y más pública. El problema es que, a diferencia de otros estados del país, la respuesta a la violencia en la Ciudad de México es más fuerte e inmediata. Entonces, no es una buena estrategia de los grupos criminales seguir con violencia pública. Si se convirtiera en tendencia, serían malas noticias para los grupos criminales. Habla como si de verdad, este señor habló como si de verdad en la Ciudad de México hubiera alguna autoridad así como que muy buena para detenerlos. Hoy, a 12 de mayo de 2019, podemos afirmar que la violencia en la Ciudad de México, en lugar de detenerse, creció, y podemos afirmar que a estos delincuentes no les importa que haya sido la Ciudad de México, que son definitivamente solapados o están envalentonados porque reciben protección de gente de muy arriba. Y luego, en relación a la anterior, pues vean lo que ocurre el día de hoy, abril 22 de 2019, como incluso hay la pregunta, ¿no? Ante tanta violencia, ¿se están formando grupos de autodefensas? Vean. Vendedores callejeros furiosos en Ciudad de México amenazan con formar un grupo de autodefensa después de que, según ellos, las autoridades no detuvieron a un poderoso grupo del crimen organizado en su zona, lo que evidencia su desesperación ante la proliferación incontrolada de mafias en la capital. Una asociación de comerciantes en el centro histórico de la Ciudad de México envió una carta a la Procuraduría General de Justicia exigiendo a las autoridades que actúen contra la Unión Tepito, uno de los grupos criminales más poderosos de la capital. Los comerciantes dicen que han sido víctimas de extorsión, torturas, secuestros e incluso homicidios a manos del grupo, según informó el Universal. Deben comprender que todo tiene un límite y no les extrañe el surgimiento de grupos de autodefensas. Ante la lentitud e inacción de las autoridades encargadas de la seguridad y procuración de justicia de la Ciudad de México, decía la carta firmada por unos 240 comerciantes, incluyendo algunos que han cerrado sus negocios por los costos de la extorsión. La Unión Tepito lleva años operando en la capital, formada por antiguos miembros de la familia michoacana y del cártel Beltrán Leiva. Ha logrado desbancar al anteriormente dominante cártel de Tepito y a otros rivales criminales ligados a los Zetas y el cártel de Sinaloa. En 2018, Ciudad de México registró su año más violento hasta la fecha, con 25.8 homicidios por cada 100,000 personas. La tasa de homicidios en el distrito, en la alcaldía ahora de Cuauhtémoc, principal punto de operaciones de la Unión Tepito, llegó a 22.5 por cada 100,000 habitantes residentes, apenas por debajo de la tasa récord de homicidios a nivel nacional. Por largo tiempo las autoridades han negado la presencia de los grupos del crimen organizado en la capital. Esa postura podría haber permitido en parte que grupos criminales como la Unión Tepito explotaran a los residentes, quienes al parecer llegaron a su límite. Si los comerciantes cumplen su amenaza, no sería la primera vez que se formara un grupo de vigilantes para combatir a la Unión Tepito. Un grupo en Ciudad de México conocido como la Fuerza Antiunión también mató presuntamente a sospechosos de pertenecer a la Unión Tepito y dejaron un mensaje al lado de uno de los cadáveres con la advertencia de que le pasaría lo mismo a quienes cobran extorsiones.
Sin embargo, el potencial grupo de vigilantes también puede ser realmente una facción disidente de la Unión Tepito, aliada con el poderoso cártel Jalisco Nueva Generación, que simplemente está luchando por controlar las actividades de extorsión y microtráfico en la capital. Pues sí, esa es la realidad. Los grupos de autodefensas tienen una larga historia en México, especialmente en las comunidades indígenas en los estados del sur. Estos grupos también emergieron en regiones rurales en todo el país en respuesta a la violencia y los delitos cometidos por organizaciones narcotraficantes. Estos grupos son mucho menos comunes en las grandes ciudades, donde se supone que las autoridades tienen mayor presencia y habilidad para combatir los grupos del crimen organizado en regiones más distantes. Su presencia en todas partes puede plantear un serio dilema de seguridad. En algunos casos, estos grupos han ayudado a desmantelar organizaciones criminales como los Caballeros Templarios. En otros, los grupos de vigilantes se han convertido en depredadores, alineándose con narcotraficantes y adoptando las actividades criminales en las regiones en las que operan. Este texto es muy interesante, porque el día de hoy, esto que se narraba en el mes de abril, pues está ocurriendo. En realidad, este grupo Anti-Unión Tepito se ha ido apoderando de los espacios que tiene la Unión Tepito y ha provocado mucha violencia, y obviamente quienes están encabezando este grupo pues son la gente del Cártel Jalisco. Hay gente del Cártel Jalisco y los hemos visto incluso grabándose en video. ¿Recuerdan ustedes un video donde iban algunos tipos hasta mencionando colonias y nombres de personas? Porque son del Cártel Jalisco, sin ningún empacho lo decían. Es peligroso, y ahí está como desde el año 2018, pese al diagnóstico que ya se hacía, pues la solución no llega, ¿no? Hoy por hoy la Ciudad de México es uno de los estados del país, bueno, más bien el estado de la Ciudad de México ya es estado, ¿no? De los más violentos en el país, casi en el top 10, no casi en el top 10 de los estados más violentos del país. Estos grupos de autodefensa que mencionan aquí, ¿a qué se refieren realmente? ¿A personas cansadas o a narcos, como lo que ocurrió en el estado de Michoacán? Se está michoacanizando la Ciudad de México. Es algo muy, muy peligroso. Ojalá de verdad hagan algo y detengan esto. Dudo mucho que ocurra, pero ojalá dejen de estar viéndose el ombligo y se pongan a atender estos problemas de violencia, de inseguridad tan brutal que se está viviendo, en la que era, ¿no?, como un bolsón de seguridad en todo el país. Todo lo malo ocurría fuera, excepto en la Ciudad de México. Y miren ahora, están exactamente igual.